Contrarreforma, habíamos estado señalando cómo la filosofía del siglo XVII, el gran ciclo, el siglo de oro español, representa una manera de pensar e incluso una manera de vivir que va a contrastar con el optimismo previo del Renacimiento europeo, mientras el Renacimiento europeo era un movimiento filosófico, cultural, que de alguna manera hacía pensar en el advenimiento de una nueva etapa humanista, más plena, con mayor libertad y demás. La filosofía del barroco, en particular el barroco español, va a dar cuenta de los contrastes del pensamiento y de la realidad política y social en un siglo, el XVII, que es un siglo complicado para el Imperio Español, ¿no? Donde de alguna manera se van a sentar las bases incluso de la propia destrucción, que será un proceso un tanto tardío, pero finalmente se verá del Imperio Español, ¿no? Entonces, para entrar en esta lógica de poder entender cuál es el lugar del pensamiento de alguien como Baltasar Gracián, un filósofo jesuita del siglo XVII, que vivió pues relativamente poco, como 60 años, una cosa así, pues habría que hablar un poco de los perfiles de su vida, de su obra, que vamos a hablar un poquito de lo que nos plantea, un recorrido un poco biográfico, y luego vamos a trabajar un poco notas más específicas acerca de lo que es el barroco como movimiento filosófico, literario, cultural, político y de los contextos desde los cuales cabe pensar, ¿no? Creo que con esos dos elementos, con este perfil biográfico y con este recorrido general sobre el barroco, nos va a dar elementos para poder entrar a las obras de Gracián, ¿sí? En el entendido que habrá lecturas ya específicas que vamos a marcar, lecturas que vamos a comentar aquí en clase, o sea que se van a encargar las lecturas de leerlas, pero que las vamos a comentar aquí, analizando, quizás no todos los libros, ¿sí? Pero algunos libros que nos den cuenta de cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los límites de esto que Bolívar Echeverría denomina la modernidad barroca, este concepto de la modernidad barroca que estaremos trabajando en las próximas sesiones. Entonces, empiezo con este perfil de Gracián, de Baltasar Gracián. ¿Quién fue o quién es Baltasar Gracián y por qué es importante en la historia del pensamiento occidental? Podría ser la primera pregunta que se hace a un estudiante de filosofía que está tradicionalmente enrolado en seguir en las grandes figuras, las grandes luminarias del pensamiento y minimizando lo que sería la reflexión de alguien que puede ser considerado un moralista, ¿sí? Alguien que puede ser considerado desde algún punto de vista una figura menor, aunque no lo sea del pensamiento, en contraste pues con estas grandes luminarias filosóficas del siglo XVII. Por eso una de las preguntas que yo me hice y que les estoy proponiendo como una especie de descubrimiento de algo diferente es tratar de entender en qué consiste la modernidad de Gracián, en qué consiste su modernidad y dónde encontrar su pertinencia filosófica en el siglo XVII, que cruza entre otros las aguas de Descartes, de Hobbes, de Locke y de Spinoza, con figuras señeras que delinean el mapa filosófico europeo del gran ciclo. Es decir, que hablamos son figuras que pueden eclipsar el pensamiento, figuras centrales de la modernidad como sería Descartes, con la filosofía racionalista, o los planteamientos del empirismo inglés, el materialismo de Hobbes, ¿no? y la propuesta revolucionaria, diríamos también, y de apuesta a la tolerancia desde Spinoza también, que refleja también esas contradicciones del siglo y de las intolerancias
que se producen en este siglo XVII. Tracemos pues, antes de describir los caracteres generales del barroco, una semblanza de este jesuita español. En su estudio introductorio a las obras completas de Lorenzo Gracián, nombre bajo el que Baltasar Gracián publica, que nace en 1601 y muere en 1658, vive 57 años, ¿sí? Nombre bajo el que Baltasar Gracián, hermano cuyo hermano es Lorenzo Gracián, publica, por no pocas razones, la mayoría de sus obras. Ismael Quiles destaca de manera interesante el paralelismo y la diferencia que cabe establecer entre los escritos del jesuita español y los de pensadores políticos como Maquiavelo, del siglo pasado, no del siglo XVI, o filósofos de la modernidad como Schopenhauer y Nietzsche, que también habíamos dicho su obra contiene trazas importantes de esta reflexión de un pensador que tradicionalmente hemos como que acotado, como que hemos hecho menos frente a estas grandes figuras del pensamiento del siglo XVII. Esto, Schopenhauer y Nietzsche, Schopenhauer, que ya sabemos, nos plantea un pesimismo también, que raya también en un pesimismo que habría que saber cómo enfrentarlo también, ¿no? Y un pesimismo que no es tal, un pesimismo que al mismo tiempo que es una especie de lectura de la realidad y una especie de invitación también, ¿no? Schopenhauer, las obras de Schopenhauer son el arte de vivir bien, el arte de ser feliz, es decir, y no se puede ser feliz como bien lo sabían los ¿Puedo pasar? Adelante. Se acordó que faltaba una carta de las de intercambio. Ajá. Para sellar. ¿Tiene que sellar usted? Gracias. Entonces decíamos, ya queda registrado, que en la obra de Schopenhauer tenemos un pesimismo, pero ese pesimismo es al mismo tiempo un realismo y una propuesta, ¿sí? Y esta propuesta en Schopenhauer apunta hacia el sentido vital de la existencia, es decir, podríamos decir que de antecedentes, junto con la obra de Gracián, podríamos remitirnos hasta la filosofía del estoicismo, ¿no? Con ciertas trazas del epicureísmo, en el asunto de cómo saber vivir una vida que está de entrada siempre limitada por las circunstancias del presente, una vida que es finita y en todo caso donde hay una preocupación muy clásica sobre el asunto de cuál es la mejor manera de vivir, es decir, cuáles son las formas de este cuidado de sí mismo que implica valorar las opciones que el sujeto tiene frente a sí y el marco de acción posible. Por otra parte, Nietzsche, ya sabemos, son múltiples lecturas con Nietzsche, pero con Nietzsche entramos en las aguas de las posibilidades infinitas de la interpretación, ¿sí? Del vitalismo, tal cual, de este deseo de afirmar una existencia, pero una existencia auténtica, una existencia que no se conforme con este tipo de forma de vivir plana, un tanto vacía, un tanto hueca, limitada, que nos plantea esta modernidad que va asumiendo desde la lectura del propio Nietzsche, que va asumiendo cada vez más una especie de, ¿cómo diré?, de conformismo, de inacción, de rumbo trazado, dogmático, que impide la verdadera libertad y la verdadera trascendencia del sujeto. Entonces, por supuesto, interpretar Nietzsche nos ocuparía muchísimo, ¿no? Solamente lo que quiero destacar es que Nietzsche, al igual que Schopenhauer, al igual que Gracián, son filósofos que toman el centro de la vida, de las posibilidades de la existencia y llaman a una transfiguración, llaman
a un movimiento de recuperación de la subjetividad, del cuidado de sí. En Nietzsche es ruptura radical con todo lo que le precede. En Gracián es prudencia, es arte, ¿sí? Es un poco una vida heroica en medio de circunstancias que no siempre son las mejores, ¿no? Entonces hay una línea de continuidad por ahí que incluso podríamos derivarla mucho más adelante en otras líneas filosóficas. Sin embargo, lo quiero dejar ahí, porque en tanto que pensador del barroco, en Gracián hay una crítica a esa modernidad contradictoria que está floreciendo, ¿sí? que está mostrando justamente los límites de sus posibilidades y que lleva nuevamente al sujeto a pensar su propia condición, ¿no? Estos filósofos, pues, Schopenhauer, Nietzsche, acusando la influencia del aragonés, también se afanan en su propio estilo por realizar una descripción profunda de la naturaleza humana, si bien por diferentes caminos. Y aquí leo una nota de Ismael Quiles. Sin embargo, escribe Quiles defendiendo la obra de Gracián, estos paralelos se estriban, dice, en un aspecto genérico y no en lo específico de los autores comparados. Tanto Maquiavelo como Nietzsche, tanto Schopenhauer como Gracián, coinciden en haber sabido descubrir primero y trazar luego con rasgos vigorosos un aspecto de lo humanamente eterno, y por eso siempre actual e interesante a todos los hombres el instinto de dominación, la voluntad de poder con todo y de superarlo todo, por una parte, y por otra, la conciencia de nuestra debilidad e impotencia, de los engaños y convencionalismos de la vida, donde se origina una concepción pesimista y determinista del mundo. Gracián, que era finísimo psicólogo de Quiles, caló hasta lo más hondo de ese realismo humano y lo denunció en todas sus obras. Es decir, estos dos elementos que allí están, ¿no? Por un lado, este deseo de afirmación, esta voluntad de poder, por otro lado, el reconocimiento de esos límites que tiene la acción humana en su propio devenir, en su propia historia. No extraña que sea así estas relaciones que estamos marcando, y es que la temática que aborda el pensamiento de Gracián es al mismo tiempo clásica y moderna, porque también leer a Gracián implica tener un conocimiento de lo anterior, de la historia y de la filosofía anterior. Como buen heredero y como buen discípulo jesuita, su formación es la formación de un humanista, tiene una formación filosófica sólida, se educa bajo el precepto jesuita de la Ratio Studiorum, ¿sí? que es un método específico dentro de los jesuitas, y ya hablaremos un poquito más adelante de eso, que implica una disciplina, y esta disciplina implica que aquello que se aprende, de alguna manera, sea del ámbito teórico, tiende a tener una utilidad práctica en la vida, sea una utilidad moral, una utilidad para formar juicio, una especie de pedagogía del juicio, la que ya apelaba, por ejemplo, Montaigne, ¿no? ¿De qué se trata educarse? Se trata de desarrollar un buen juicio. No es casualidad, por ejemplo, que Descartes, en el siglo XVII, también apele a este asunto de buen juicio, dice, es lo mejor repartido del mundo, pero hay que orientar ese juicio de la manera correcta, de la manera correspondiente. Bueno, entonces, Gracián está en esta línea de formación, donde este humanismo está orientado para transformar el sujeto, para transformar la acción de este sujeto en la sociedad, y por tanto para transformar la sociedad toda, ¿no? Esa es un poco la idea general de esta Ratio Studiorum. Entonces, el pensamiento de Gracián, y es por eso que a mí me llama la atención cómo hay pensadores en la filosofía, en la historia del pensamiento, donde se conjugan lo clásico y lo moderno, la modernidad, o diríamos la modernidad, ya no diría de los antiguos, sino la modernidad de los barrocos, ¿no?
¿Por qué? Porque tiende a esta circunstancia siempre presente del universal, de los conflictos, de las condiciones y de los problemas generales que atravesamos los seres humanos en cualquier época, ¿sí? Eso es lo interesante. Bueno, la reflexión de Gracián es clásica y moderna y es universal, pues parte, como hoy podríamos partir, de las reflexiones de un sujeto que se enfrenta a la diversidad de experiencias de un mundo que presenta, como ayer y como hoy, presenta obstáculos y no pocas dificultades. Un entorno descrito en la mayoría de sus obras como hostil y engañoso, insisto, un paralelismo como lo que hoy vivimos, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad, y en el que para triunfar se exige del hombre un comportamiento pragmático. ¿Cuáles son las condiciones de la vida en el presente? Es decir, ¿quieres triunfar? Cédete a ti mismo. ¿Quieres triunfar? O sea, entrégate a ti mismo. No trabajes para ti. No trabajes tu vida para ti. Construye tu vida en función de un deseo que de alguna manera está ajeno a ti. El poder, el dinero, la gloria, en fin, la satisfacción de las cosas que solamente puedes gozar efímeramente, pero no del goce de sí mismo, ¿no? Este mundo, insisto, de engañoso, este mundo que ahora lo podemos pensar ya ni siquiera de la verdad, sino el mundo de la posverdad, un mundo donde se confunde ahora la fantasía y la realidad, lo verdadero y lo falso, y donde todos los valores, la escala axiológica está volteada, ¿no? Un mundo donde ya no sabemos, no tenemos una brújula moral, porque ninguna institución, después del quiebre de la modernidad, nos parece ser capaz de orientarnos. Esta diversidad donde ya no sabemos por dónde y cómo construirnos como seres humanos, ¿no? Tal retrato humano parece desolador y, lo peor, parece presente, pareciera como una especie de condición humana. Dice Gracián, y lo cito para que vean lo que dice y cómo en esto que escribe hay ecos, insisto, de otras cosas por las que ya hemos transitado, por pensamientos que ya hemos transitado. La vida es fugaz, y para eso el vivir no es más que un ir muriendo cada día. Todo es imaginación, pura imagen, vana apariencia, viento, aire. Inútil es buscar la felicidad aquí abajo, en que todo está trastocado y al revés. Es perseguida la verdad, aplaudido el vicio, la verdad muda, el vicio trilingüe. Los buenos van por tierra y son ensalzados los malos. El mundo es inmundo y disparatado. Leemos aquí que hay un fatalismo, digamos, una lectura muy barroca, muy propia del barroco, de muchos antagonismos, de remarcar estos detalles de esta vida de pesadumbre, de esta vida negativa, de estos detalles donde no hay seguridades, donde aparece esta soledad del sujeto en medio de este vicio que parece que es el que domina la propia existencia, ¿no? Un diagnóstico de un pesimismo que, insisto, bien puede ser un diagnóstico del presente. Con todo, este fatalismo puede ser superado, no sé, veremos hasta dónde. Es decir, al menos quizás no el fatalismo o no quizás la realidad que está así, pero quizás la actitud fatalista puede ser superada. Es decir, esta derrota del pensamiento pudiera ser superada. ¿Cómo va a ser superada? Solamente puede ser superada a partir del entendimiento de lo que esta realidad significa y a partir del ejercicio del pensamiento. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para desintoxicarnos un poco de lo tóxico del mundo es tratar de entender cómo es el mundo, ¿sí? Y esta es una acción que solamente puede ejercerse por medio de la potencia del pensamiento y también a partir, ya apuntándolo de Gracián,
a partir de la prudencia en el accionar humano, es decir, a partir de una lectura adecuada de lo que representa la libertad posible del ser humano. Un ser humano que no está condenado. En Gracián encontraríamos esta idea de un ser humano condenado por su pasado o incluso por su presente. Es una idea que tiene que ver con estas posibilidades emancipatorias. Es una idea que también tendrá su deriva cristiana, donde aparece el libre albedrío, esta posibilidad de hacer otra cosa, de ejercer una voluntad propia a partir del entendimiento y poder ser bueno, o desarrollar o proyectar estas virtudes que también el cristianismo ha cultivado: la inteligencia y la honestidad. Es decir, el hombre no es solamente esto negativo que está, sino el hombre ser como proyecto, un proyecto en existencia, por así decirlo, puede ser también inteligente y honesto pese a este gran teatro del mundo. Y la inteligencia y la honestidad sería la única manera de lograr la verdadera perfección de lo que el hombre puede ser en la medida de su carne, en la medida de lo que está llamado a ser en este plano terrenal, al menos desde esta lectura del jesuita, ¿no?, de Gracián. Cito: no se nace hecho, dice Gracián, no se nace hecho, o sea, esta idea de proyecto, base de cada día perfeccionando en la persona, en el empleo, hasta llegar al punto del consumado ser, dice Gracián. Es decir, esta idea de podemos ser distintos, podemos elaborar una alternativa a esto que en forma predestinada o premeditada estaríamos como condenados a hacer, ¿no? Insisto, aquí no hay una contradicción en este principio del libre albedrío y en esta posibilidad de entendimiento que Dios mismo nos ha dado. En la página web de la Biblioteca Cervantes, donde les recomiendo que entren para conocer esta vida de Gracián, ahorita paso la página. En la página web de la Biblioteca Cervantes, dedicada a la obra de Baltasar Gracián, se define de manera muy precisa a este personaje, vinculándolo con su tiempo. Cito un poco de la biografía por ahí. Baltasar Gracián, bueno, de hecho en la página, esta página, de una vez les digo dónde está, es www.cervantesvirtual.com, portales/Baltasar Gracián, autor, biografía. Entonces, esta página de Cervantes Virtual tiene, obviamente, las obras de Cervantes y los estudios sobre Cervantes, pero también en una de sus secciones habla del pensamiento y la obra y los estudios en torno a Baltasar Gracián, que es un pensador muy reconocido en España, ¿sí? Muy seguido y muy trabajado, insisto, y que hace bien que lo conozcamos aquí, que lo trabajemos aquí y nos abramos un poco a algo distinto de lo que tradicionalmente hacemos, porque yo creo que al menos en este colegio es hora de empezar a hacer cosas distintas de las que siempre hemos hecho, y es hora también de atreverse, nosotros los profesores, de atreverse a hacer cosas un poco venturosamente, diría yo, de hacer cosas distintas a las que tradicionalmente hemos hecho. Por eso este curso es para mí una apuesta consciente, para tratar de llegar a otra parte desde donde siempre se llega, ¿no? Porque pudimos haber hecho un curso, no sé, sobre el propio Descartes, o sobre Locke, o sobre Hobbes, etcétera. Pero más bien venía el caso como que voltear a nuestra tradición y voltear a ver el contraste de estas filosofías tan claridosas para mí de este siglo XVII con el presente. Ahora sí, lo que dice en la entrada de este portal que les digo: Baltasar Gracián es el barroco. En ningún autor, dice, se conjugan con igual fortuna e intensidad
la admiración, la variedad, el ingenio y la cosmovisión desengañada que caracterizan este periodo de la cultura occidental. Estos rasgos son importantes, son rasgos del barroco, este desengaño, este desencanto, pero este desengaño y este desencanto que asume una forma creativa, no asume una forma negativa de destrucción, sino asume de alguna forma una forma creativa e incluso estética, si hablamos por lo menos del arte, de la literatura. El conjunto de sus tratados filosóficos, históricos y literarios, y muy singularmente la gran epopeya alegórica del Criticón, una de sus obras, son el impresionante colofón de toda la prosa humanística y representan la cumbre ética y estética del hombre moderno. Es decir, que en Gracián, hasta ahí la cita, que en Gracián tenemos este diagnóstico, esta ontología de su historia, de esa ontología histórica, esa ontología del presente que le ha tocado vivir, donde reconoce las partes más elevadas de la cultura y de la organización histórica y las partes más contradictorias, tristes y degradantes también del tiempo que le toca vivir. Pero bueno, todo pensador, todo filósofa, pues tiene una historia personal, y esta historia personal marca los derroteros de su propio pensamiento. No podemos entender la filosofía ni el filósofo como algo ajeno a su propio devenir. La biografía personal es importante para entender también, junto con todo ese contexto histórico, los rasgos del pensamiento, las características, los temas, los tópicos centrales, las contradicciones mismas en que incurre el filósofo, la filósofa como parte de su propia existencia. Y diría yo también un rasgo que uno alcanza a ver en muchos filósofos y filósofas, que es el arriesgarse. El filósofo se arriesga casi siempre y aún más en las épocas desencantadas. Si no ven el ejemplo de Sócrates, que es el ejemplo más clásico, es decir, lanzarse a la crítica en el contexto de una sociedad en crisis es casi como que condenarse al ostracismo, a la lapidación o a beber cicuta, ¿no? Es decir, el filósofo generalmente se ubica en una zona poco cómoda, ¿no? Una zona incómoda, y la vida del filósofo muchas veces es incómoda por esa zona, por ese lugar donde elige justamente voluntariamente, la mayor parte de las veces, establecerse, ¿no? En ese mirador filosófico que representa su propia existencia. Bueno, Baltasar Gracián nació el 8 de enero de 1601 en Belmonte, comarca de Calatayud, en Zaragoza. Sus padres fueron el médico Francisco Gracián Garcés, natural de Sabiñán, y Ángela Morales, de Calatayud, que esta Ángela Morales era la segunda mujer. El médico Francisco Gracián había tenido una hija del primer matrimonio, y creo que Gracián tuvo tres hermanos más, uno Lorenzo Gracián, de hecho uno de sus hermanos, y con ese nombre Lorenzo Gracián publicó varias de sus obras, ¿sí? No con su nombre de Baltasar Gracián, sino con el nombre de su hermano. Eso después le traería ciertas consecuencias, ¿no? Pero bueno, había también que ejercer prudencia en ese momento, ¿no? Según la biografía que podemos encontrar en la página de Cervantes Virtual, sus hermanos, casi todos se orientaron a las carreras eclesiásticas, ¿no? Estuvieron dentro de las carreras eclesiásticas, entonces dominadas por la presencia de la Compañía de Jesús en España.
De la infancia y adolescencia de Gracián hasta que entró en la Compañía de Jesús apenas tenemos noticias, señala la biografía elaborada por Luis Sánchez Laya y José Enrique Laplana Gil, que podemos encontrar ahí. Más allá de las noticias que dan el discurso 25 de otro de sus textos, que se llama De la agudeza y arte del ingenio, documento que refiere a su crianza en Toledo con su tío Antonio Gracián. Si no tenemos muchas noticias, suponemos que tuvo una existencia medianamente feliz. Lo cierto es que en 1619 ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Tarragona, justamente el 30 de mayo de 1619. Ahí permanece 2 años y ahí realiza sus primeros votos perpetuos, ¿no? Recordarán, en el caso de la Compañía de Jesús, después de cierto periodo, hay 4 votos de obediencia, 4 reglas básicas dentro de la Compañía de Jesús, y el más importante de esos votos es la obediencia ciega al Papa. Por eso los jesuitas en su momento son los soldados del Papa, ¿sí? Porque la autoridad papal es absolutamente infalible, están obligados a, ¿sí? En algún momento, curiosamente, y también a partir de ese mismo voto, cuando son expulsados y cuando la orden prácticamente es desmantelada, no pueden protestar demasiado, tienen que regresar, o algunos, en el caso de América Latina, simple y sencillamente son eliminados, físicamente hablando, ¿no? Gracián se va a formar en diversos colegios jesuitas en la provincia de Aragón y tras